Ahorita vamos a iniciar nuestra sesión del seminario. Se oye muy bajito, doctora. A ver, probando, a ver si ya se escucha más, a ver si se escucha bien ahí. ¿Cómo se escucha? Muy bajito, se oye lejos. Déjenme ver. ¿Dónde está? Casi siempre. Bueno, maestra Lulú, ¿ya me escucha ahí? Yo le escucho ojito, no sé los demás si escuchan bien. Yo sí la escucho bien. Ah, bueno, entonces a lo Sí se mejor escucha bien, sí se escucha bien acá de este lado, maestra. Adelante, maestra. Ya. Adelante, Vicky. Esta cosa. Ya se oye bien. Buenas tardes a todos los asistentes a este seminario de actualización en agroecología. Les doy la más cordial bienvenida. Hoy en día seguimos festejando, celebrando el 30 aniversario de la carrera de agroecología. Y es central esta conferencia que hoy nos va a brindar el doctor Atenógenes Licona Vargas, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y afortunadamente ya hace algunos años también profesor dentro del programa de agroecología. La conferencia de hoy, titulada Degradación y manejo agroecológico de los suelos en agroecosistemas, es de vital importancia, sobre todo si recordamos que se celebrará el Día Mundial del Suelo 2021 y que este esfuerzo, esta conferencia, forma parte de ese recordar, de ese valorar el suelo. Voy a presentarles al doctor Atenógenes. Muchas veces como catedráticos no tenemos esa posibilidad de ubicar con quiénes estamos trabajando, quiénes son nuestros docentes, cuál es su trayectoria. Y el doctor Atenógenes estudió la carrera de ingeniero agrónomo especialista en suelos aquí dentro de la Universidad Autónoma Chapingo. Realizó una maestría en ciencias en edafología en el Colegio de Posgraduados y un doctorado con especialidad en edafología también dentro del campus Montecillos del Colegio de Posgraduados. Ha realizado numerosos cursos de actualización y ha impartido numerosos cursos que hoy en día nos alegramos mucho de que dentro de sus filas se encuentran muy destacados profesionistas en distintos ámbitos de la investigación, de la política, ¿verdad? Y entre ellos ha impartido el uso y manejo de suelos tropicales, cafeticultura 2, trabajo de campo integrador, cafeticultura integral sustentable en México, manejo de suelo y agua. Ha impartido distintos seminarios en el plan de estudios anterior de la carrera de agroecología, como el seminario de manejo, conservación y restauración de los recursos naturales, sistemas agroforestales y manejo agroecológico del suelo. Entonces, es un verdadero placer, doctor, bienvenido, contar con su participación en este seminario. Y bueno, son muchas las tesis que ha trabajado y una de sus áreas de trabajo es en la zona centro de Veracruz, y en los cuales dentro de estas tesis tiene sistemas de policultivo comercial de café, estrategias participativas de los productores ante la crisis del café en la región de Huatusco, Veracruz, y asimismo una serie de publicaciones vinculada a esta gran temática en la cual ha destacado por ese enfoque, no solamente desde los ámbitos
de la edafología clásica, sino fundamentalmente desde la etnoedafología. Cuestión en la cual es reconocido no solamente nacionalmente, sino también a nivel internacional, y dentro de sus publicaciones está la evaluación de tierras para el cultivo del chayote en 2 comunidades del centro de Veracruz. Asimismo, lo que sería, no quiero estar pronunciando mal mi inglés, lo siento, varias de sus publicaciones están en inglés, y ha tenido también distinciones, entre ellas una felicitación por el trabajo de investigación realizado con la tesis de maestría en 1997, una distinción estatal, primer lugar en la ponencia La diversificación de cultivos como una opción a la crisis cafetalera del centro de Veracruz, un diploma otorgado durante la 5ª Reunión Científica, Tecnológica, Forestal y Agropecuaria del Estado de Veracruz. Además, ha participado, ¿verdad?, en esta cuestión de las tesis, la cual una tesis que obtuvo el primer lugar como estrategias para el desarrollo agrícola en el Estado de Veracruz. Y como vemos, su trabajo no para ahí, ¿verdad? Y que hoy tendremos esa posibilidad de escuchar esta temática, esta forma de enlazar, de vivir el doctor, lo que es la agroecología como ciencia práctica, como movimiento social, y con numerosos proyectos de impacto social y comunitario. Ha sido responsable del proyecto Módulos Agroecológicos en Solares y Cafetales en Capulapa, Huatusco, Veracruz, para promover el uso sustentable de los recursos naturales en la comunidad y su área de manantiales. Hasta ahí lo dejo, este mini resumen, solamente un panorama muy a vuelo de pájaro para darle la palabra y el doctor nos comente, ¿verdad?, acerca de esta celebración de este Día Internacional del Suelo, y abrimos este seminario con esta breve presentación. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctora Virginia. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que están aquí presentes. No se escucha. A ver si así ya se escucha mejor. Sí, sí se escucha, profe. No se escucha. Acá de este lado Bueno, se yo escucha sí lo bien. escucho. Sí se escucha. Ya. Sí, también lo escucho. Ya, perdón. Bien, muchas gracias. Otra vez muchas gracias a quienes están aquí presentes, compañeros, compañeras. Y bueno, agradezco bastante la presentación y también a la comunidad de agroecología por haberme recibido y dado la oportunidad, ¿verdad?, de integrar pues esta experiencia que he desarrollado acerca del funcionamiento del suelo y sobre todo los estudios y el manejo del suelo desde el punto de vista de los agroecosistemas. Bien, voy a abrir la presentación y mientras seguiré comentando, ¿verdad?, de que es de nuestro interés esta participación, porque además de la celebración, ¿verdad?, del Día Internacional, de los 30 años de la carrera de Ingeniería en Agroecología, pues también está la celebración del Día Mundial del Suelo. Vamos a combinar estas dos temáticas, estas dos celebraciones, y voy a hacer una presentación de lo que hemos trabajado y bajo qué principios hemos trabajado el estudio y el manejo de la degradación de los suelos. Espero que ya se esté viendo la presentación. Sí se ve bien, doctor. ¿Algo pasó? Se ve bien. Bueno, aquí mi computadora me está haciendo
algunas averías y no me deja ver la presentación. Ahora sí. Sí, Perfecto. ahí se ve bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. Entonces, les comentaba, vamos a engarzarnos, ¿verdad?, a las dos celebraciones que se están llevando a cabo. Por un lado, en el departamento del 30 aniversario de la creación de la carrera de Ingeniería en Agroecología y coyunturalmente también por la celebración del Día Mundial del Suelo, que se celebra el 5 de diciembre de cada año desde el 2014. En este año, la temática, ¿verdad?, que se genera a nivel mundial, pues es el manejo de la salinidad de los suelos, ¿verdad?, el tratamiento de la salinidad y el incremento de la productividad. Parte, ¿verdad?, de esta necesidad, pues es el problema, ¿verdad?, que siempre se ha estado discutiendo acerca de la salinización de los suelos por el manejo deficiente a veces, ¿verdad?, que hacemos en el agroecosistema, pero también por muchas cuestiones naturales de donde surge este problema. Particularmente, ¿verdad?, esta temática es relevante, pero además, ¿verdad?, pues es necesario comentar que desde 2014 se ha celebrado este Día Internacional Mundial del Suelo y se han definido diferentes temáticas a lo largo de los años. Para esto, bueno, pues siempre está el objetivo, ¿verdad?, de concientizar sobre la necesidad del cuidado del suelo, porque es la base de la vida, porque es la base de la vegetación, porque es donde pisamos, es donde hacemos nuestras casas y que, bueno, pues es parte fundamental de nuestra vida. Como aquí se puede observar, pues son los diferentes logos en diferentes años, desde 2014, y cada uno de los años ha tenido pues una temática relevante que se resalta. Sin embargo, ¿verdad?, pues el objetivo y el contexto mundial es para poder revisar, ¿verdad?, y platicar, discutir, difundir toda la problemática que se genera alrededor de los suelos y la necesidad de trabajarla, de tratarla y de prevenir estos procesos. En realidad, ¿verdad?, desde hace algunos años se hace conciencia también sobre los diversos procesos de degradación que se llevan a cabo en el suelo y que, bueno, hay uno que se trabaja con más ahínco, ¿verdad?, con más atención, que es acerca de la erosión, tanto la erosión hídrica como la erosión eólica, pero también, ¿verdad?, esta metodología de la SOT que se utilizó por Semarnat en CP de 2001, pues nos invitan a poner atención al deterioro químico interno del suelo, que desde ahí se puede estudiar la polución, la acidificación, la eutroficación. Está aquí la salinización y la alcalinización, pero también la declinación de la fertilidad y la pérdida de la materia orgánica. Otro grupo importante de la degradación del suelo, pues es la degradación física y es aspectos como el anegamiento, como la compactación, el encostramiento y el sellamiento, la pérdida de la función productiva, el hundimiento del suelo superficial y la disminución de la disponibilidad de agua. En este panorama, ¿verdad?, nos debemos hacer conscientes de que aunque el tema tratado con más ahínco, ¿verdad?, con más antigüedad y con más recursos, pues estamos hablando siempre de la erosión hídrica y eólica, pero en realidad debemos de poner atención a un conjunto, ¿verdad?, de procesos de degradación que se pueden presentar en el suelo. Y lo hacemos así, ¿verdad?, desde la agroecología, porque no ponemos atención en un solo proceso o en un solo aspecto del agroecosistema, sino en su conjunto.
Entonces, debemos estar pendientes de lo que pasa en un agroecosistema, ya sea a nivel, ¿verdad?, de la parcela, de la microcuenca, de la cuenca o en el espacio que estemos trabajando, pero poniendo atención en toda esta diversidad, ¿verdad?, de procesos que podemos encontrar y que están interrelacionados entre ellos. Un aspecto importante, ¿verdad?, que siempre vamos a considerar desde el punto de vista de la agroecología es que no tratamos, no estudiamos, no observamos el suelo solamente, ¿verdad?, como entidad, sino lo tratamos como integrante, ¿verdad?, del agroecosistema, y que bien podemos, ¿verdad?, estar pendientes siempre del estudio de los procesos que ocurren en el suelo, que se manifiestan en el perfil, ¿verdad?, pero que lo que interesa, ¿verdad?, desde esta carrera es poner atención en lo que pasa arriba del suelo y lo que pasa dentro, ¿verdad?, en relación con las plantas y los animales que ahí se están trabajando, que ahí se están cultivando, manejando. Entonces, esta interrelación debemos siempre estarla trabajando, ¿verdad?, siempre estar pendientes de que no solamente vemos el suelo, sino también el agroecosistema en donde está integrado. Esta interrelación entre el suelo, el agroecosistema, otra vez el suelo, es fundamental que siempre tengamos presente, para que no tengamos, ¿verdad?, ese problema de esa superespecialización en donde podemos nosotros profundizar en el estudio de los procesos, en el estudio de las características. Es válido, es muy urgente, ¿verdad?, entender qué pasa con todas las características del suelo, pero siempre en interacción con lo que está arriba. Precisamente el logo, ¿verdad?, es podemos hacerlo referencia porque el suelo siempre lo estamos pensando en relación a las actividades representadas en esta planta, ¿verdad?, todas las actividades que llevamos a cabo para obtener los bienes y servicios que la sociedad requiere. Otro aspecto importante, ¿verdad?, que he desarrollado y que he comulgado precisamente con el enfoque de la agroecología, es que el suelo siempre lo hemos estado estudiando y trabajando, ¿verdad?, el suelo y el agroecosistema desde el intercambio de saberes. Entonces, en esta integración del productor, del técnico y el productor nuevamente, es necesario hacerlo para poder estudiar y manejar la degradación, ¿verdad?, de los suelos en cualquier nivel. No podemos dejar de lado el conocimiento local, no podemos desdeñar lo que el productor, la unidad de producción sabe, el productor, la productora, los hijos, ¿verdad?, los trabajadores que ahí están y que bien pueden darnos luz, ¿verdad?, darnos la línea base, darnos la perspectiva sobre lo que debemos hacer, lo que debemos ver en el suelo y su relación con el agroecosistema. Pero este intercambio de saberes, pues no basta, ¿verdad?, cuando solamente le preguntamos, escuchamos sus reflexiones, escuchamos sus sentires y sus perspectivas, sino también los integramos a nuestras propias formas de estudiar y proponer las mejoras en el suelo. Y, por ejemplo, este productor, ¿verdad?, don Alberto, siempre nos acompaña y nos ayuda al estudio, a las observaciones y a la generación de datos técnicos. Entonces, este intercambio de saberes, ¿verdad?, va de la mano del conocimiento local con los conocimientos técnicos en la integración de estudiantes, ¿verdad?, en el trabajo que siempre hacemos, y esta es la base, ¿verdad?, para nosotros del estudio de la degradación, para proponer alternativas de manejo. Entonces, otro pilar, ¿verdad?, que siempre vamos a estar promocionando, promoviendo, ¿verdad?, es que partamos del conocimiento local, incorporemos los conocimientos técnicos para llegar nuevamente, ¿verdad?, al mejoramiento de esa tecnología tradicional. Otro aspecto, ¿verdad?, que siempre hemos estado
proponiéndoles, ¿verdad?, a los compañeros con los que trabajamos, profesores y estudiantes, es que veamos siempre a la degradación como un proceso complejo. Y por eso, ¿verdad?, el panorama de todos los procesos de degradación que se puedan presentar en una parcela, los debemos estar presentes, debemos estar estudiando, observando qué es lo que se presenta en la parcela, porque tiene muchas interrelaciones, ¿verdad?, entre los mismos procesos, en este caso la acidificación, la declinación de la fertilidad, la erosión y la pérdida de materia orgánica, son procesos entrelazados, que no se presenta uno solo por separado en el agroecosistema, sino se presentan al mismo tiempo y tienen interacciones. Pero además, ¿verdad?, debemos estar conscientes de que estos procesos se generan por factores causativos directos, ¿verdad?, del trabajo en el agroecosistema o de las condiciones ambientales en el contexto donde estamos trabajando. Entonces, esta interacción, ¿verdad?, entre procesos, entre factores causativos y la manifestación que se da, siempre lo debemos estar viendo como un proceso complejo, no aislado. No ir a estudiar y a manejar la declinación de la fertilidad por separado de la erosión hídrica y esta separado de la acidificación, sino que debemos optar, debemos procurar de que en el agroecosistema estemos pendientes de estas interacciones, porque eso depende en muchas ocasiones el manejo que el productor está dando y el manejo que nosotros podemos proponer para mejorar las condiciones, ¿verdad?, del agroecosistema, y como dice el logotipo, ¿verdad?, y el lema del Día Mundial del Suelo, incrementar su productividad. No es solo en términos también de los bienes, sino también de los servicios, como es la base del manejo agroecológico. Entonces, este es otro pilar que siempre voy a estar resaltando en clases, en las conferencias, en los trabajos de investigación, de desarrollo con las comunidades, porque no podemos ir solamente a estudiar, a manejar un solo proceso, sino el conjunto de procesos que se generan y que están presentes, que estarían presentes en las comunidades, en las parcelas, en las cuencas, etc. Fundamental, ¿verdad?, es estudiar y entender de dónde surgen esos procesos de degradación y también cuáles son las interacciones para poder finalmente manejar, ¿verdad?, proponer, modificar, controlar estos procesos que se dan por contextos naturales o por el contexto mismo del manejo de los agroecosistemas. Se complejiza más, ¿verdad?, el asunto cuando, además de los factores directos, le ponemos los factores indirectos. Martínez en 2017, ¿verdad?, un egresado de esta carrera, que por cierto su tesis fue merecedora del primer lugar del concurso de tesis de licenciatura en 2018, 2019, por allá ni me acuerdo, ¿verdad?, en donde él también hizo eco de esta complejidad de los procesos y que también, ¿verdad?, puso atención en la migración, en el cambio climático, en el desinterés del trabajo, ¿verdad?, en los procesos, ¿verdad?, de política pública, y que estos se encuentran interrelacionados y que además de los factores directos y condicionantes, pues generan procesos diversos y sus relaciones y sus manifestaciones ya desde el punto de vista de lo que necesitamos a nivel de la sociedad. Entonces, para que podamos nosotros entender y manejar convenientemente la degradación, debemos recurrir y estar muy conscientes de este otro pilar, que los procesos de degradación se ven como un sistema complejo, como un fenómeno muy complejo al que hay que estar muy presentes, muy pendientes, y que por lo tanto requerimos una visión interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria
para que junto con los productores y los otros compañeros de otras disciplinas podamos atender convenientemente estos procesos de degradación del suelo. Para que nosotros podamos, ¿verdad?, entender y acercarnos a estos procesos de degradación con esta mirada, con la mirada del conocimiento local, con la mirada del proceso de degradación del suelo integrado al agroecosistema, con la mirada del sistema complejo, también requerimos, ¿verdad?, tener un camino. Hay varios caminos, ¿verdad?, expuestos en la literatura, muchos caminos que se han generado por la ciencia y la tecnología y que nosotros hemos adoptado en alguna manera y los hemos adaptado a nuestras propias formas y a nuestros propios enfoques. Entonces, encontramos que esta metodología que expuse al principio, la metodología ASOD, que fue aplicada en México, ¿verdad? Bueno, encontramos que es una metodología flexible, ¿verdad?, que se puede ajustar a diferentes niveles de estudio, tanto de lo local como de lo regional, nacional, pero que además es posible hacerla bajo un enfoque participativo, que es precisamente, ¿verdad?, como en la carrera de Ingeniería en Agroecología quedó planteado en este plan de estudios al que estamos trabajando en la actualidad. Entonces, esta metodología, precisamente por lo flexible, por el acercamiento de nivel local y por el enfoque participativo, lo podemos, ¿verdad?, adaptar para trabajarlo en investigación, en educación, en servicio, en lo que hacemos en la carrera de Ingeniería en Agroecología. Para hacer las comparaciones, ¿verdad?, es que en esta metodología original, ¿verdad?, que adaptó también el Colegio de Posgraduados y la Semarnat a nivel nacional, partieron del mapa base, ¿verdad?, de unidades cartográficas de lo que se llama sistemas terrestres. Es el enfoque paisajista, ¿verdad?, con escalas 1/250,000. Para nosotros, este nivel, si nos ponemos a pensar también en los niveles de estudio que promovemos y que estamos trabajando en Ingeniería en Agroecología, sería lo equivalente al agroambiente. Entonces, se estudia a ese nivel, ¿verdad?, por esta publicación, ¿verdad?, a nivel nacional, que se publicó a 1/250,000. Para nosotros, ¿verdad?, este nivel local lo hacemos en el agroecosistema de nivel parcela, ¿verdad?, pero también podemos estudiarlo a nivel de la microcuenca. Eso es, ¿verdad?, la adaptación que hemos hecho, porque en la propuesta original solamente se ha alcanzado a este nivel de sistemas terrestres y facetas, ¿verdad?, y con escalas pequeñas. En nuestro caso requerimos escalas grandes y por lo tanto el acercamiento a nivel de agroecosistema y parcela. La propuesta original del Colegio de Posgraduados se estudia la degradación desde la opinión de expertos institucionales, ¿verdad?, de profesores, de investigadores, que son los informantes clave que nos proporcionan la información de cuáles son los tipos de degradación, de cómo están afectando, de qué tanto están afectando. Para nuestro caso, y como lo hacemos con el intercambio de saberes, la unidad de producción, ¿verdad?, se erige como los informantes clave, como los expertos de nivel local que nos van a proporcionar la información de qué procesos de degradación, de cómo están afectando, de qué nivel de degradación tenemos, ¿verdad?, y que podemos nosotros echar mano de ese conocimiento, de partir de ese conocimiento para poder estudiar la degradación. También en la propuesta original, ¿verdad?, esa caracterización de la degradación en unidades cartográficas, se pone el tipo de degradación, la extensión, ¿verdad?, que está afectando a esa unidad cartográfica, el nivel, la tasa, como la dinámica que se está teniendo,
y los factores causativos directos. Se queda en los factores causativos directos. Para nosotros, ¿verdad?, esa caracterización está en las unidades cartográficas que se generan por clase de tierra, que son identificadas también por los productores y las productoras, las campesinas y los campesinos, ¿verdad?, por la unidad de producción en su conjunto, y ponemos mucha atención en los factores causativos, no solamente directos, sino también los indirectos. Y la corroboración en campo, ¿verdad?, para la metodología original está a partir de recorridos de campo y las evidencias. Para nosotros las evidencias son una parte, pero que también vamos a la cuantificación de procesos a través de procedimientos técnicos, por ejemplo, como el balance nutrimental o la ecuación universal de pérdida de suelo. Este es el camino que hemos optado, ¿verdad?, para que podamos hacer un acercamiento conveniente a los procesos de degradación y a sus formas de tratamiento en este contexto de la agroecología. Otra vez, repito los pilares: el suelo integrado al agroecosistema, el conocimiento local, el sistema complejo, ¿verdad?, y ahora este camino que tenemos en donde las unidades de producción son, ¿verdad?, los expertos locales que nos van a dotar, ¿verdad?, del conocimiento en el que nosotros nos vamos a basar para poder avanzar, ¿verdad?, y hacer también un aporte desde el punto de vista técnico para entender el comportamiento de los procesos y su tratamiento. Algunos ejemplos, ¿verdad?, que hemos trabajado, y bueno, pues aquí algunos aspectos de lo que hemos logrado en el área cafetalera, ¿verdad?, siempre trabajando con las personas, tanto en las reuniones de trabajo, ¿verdad?, que hemos tenido ya desde hace mucho tiempo con una pequeña cooperativa, pero también en las comunidades con las que se tiene relación, ¿verdad?, y a través de este diálogo que hacemos, ¿verdad?, hemos encontrado que podemos optar por un inventario de procesos de degradación, ¿verdad? Son lo que las personas, hombres y mujeres, ¿verdad?, de las comunidades reconocen que está pasando en sus tierras, en sus cafetales, en sus agroecosistemas en general, porque no es privativo, ¿verdad?, de los productores cafetaleros que reconocen procesos de degradación, sino también lo hemos encontrado en todas las comunidades a las que nos hemos acercado. Y entonces podemos, ¿verdad?, empezar por identificar el lenguaje de los productores y las productoras, el conocimiento local. A través, ¿verdad?, de la revisión de las manifestaciones de los procesos de degradación, podemos hacer, ¿verdad?, un equiparable, ¿verdad?, este lenguaje al conocimiento y al lenguaje técnico, una traducción hacia el conocimiento técnico. Así que cuando nosotros hablamos de erosión hídrica, ¿verdad?, con pérdida del suelo superficial, y vemos canalillos, raíces expuestas y pedestales, para el productor, ¿verdad?, es una tierra lavada, es una tierra que el agua, ¿verdad?, ha maltratado, que se ha llevado, y por lo tanto, ¿verdad?, ellos lo comentan como que la tierra ya se lavó. Cuando hablamos nosotros de la erosión hídrica con deformación del suelo superficial, cuando vemos cárcavas y zanjas, para los productores son deslaves en la parcela, no de los grandes deslaves a orillas de las carreteras, sino los deslaves que se identifican dentro de la parcela. Cuando hablamos de los efectos de la erosión fuera del sitio, vemos, ¿verdad?, agua, sedimentos en las corrientes de agua. Los productores siempre nos están diciendo es que el agua es chocolatosa, se ve chocolatosa. Quiere decir que identifican, ¿verdad?, que los sedimentos que se generaron en la tierra lavada
ahora se transportan por el agua y por lo tanto se ve chocolatosa. Para los productores, una tierra cansada, en donde las plantas se ven barañudas y donde el suelo está chinaco, se pueden observar también plantas poco vigorosas, se generan deficiencias nutrimentales en las hojas y se pueden observar. Por lo tanto, dicen las plantas están barañudas y también manchadas, con suelo desnudo, corresponde al suelo chinaco, y estamos hablando, ¿verdad?, de la declinación de la fertilidad y de la pérdida de la materia orgánica. También nos comentan que hay basureros, porque hay presencia de basura en las fincas, y en el término técnico se trata de la polución. Incluso, ¿verdad?, la acidificación, ¿verdad?, que tenemos nosotros aquí reportada, que también corresponde a plantas poco vigorosas y a las deficiencias nutrimentales, los productores, ¿verdad?, han adoptado para acidificación, es que el suelo tiene agriación. Entonces, aquí don Fortino, ¿verdad?, siempre me comenta que a veces hablamos palabras iguales, pero entendemos cosas diferentes. Y este conocimiento local nos ha permitido generar un puente de comunicación cuando a este lenguaje, estos conceptos, los vemos en campo y los podemos traducir. Y entonces podemos tender ese puente de comunicación entre el técnico, el productor y los demás productores. Porque si no, como me ha insistido don Fortino, utilizamos palabras iguales, palabras parecidas, pero en la cabeza de cada quien tenemos cosas diferentes. Es básico, ¿verdad?, que este intercambio de saberes, que este conocimiento local nos permita, a través del lenguaje de los productores, tender ese puente de comunicación entre el conocimiento técnico y el conocimiento local. Otra de las cosas delicadas que hay que cuidar para que no lleguemos con las personas, ¿verdad?, y estemos hablando aparentemente de lo mismo, pero estemos pensando cosas diferentes. Y bueno, nos ayuda, ¿verdad?, ya esta corroboración, ¿verdad?, cuando nos dice el suelo chinaco, es que no hay residuos sobre la superficie. Cuando nos dice que hay canalillos, ¿verdad?, que el agua se lleva, ¿verdad?, la tierra, es que hay presencia de canalillos. O cuando hay, ¿verdad?, deslaves, es que ya en la parcela se llevó un pedazo de tierra, ¿verdad?, que aquí ya la están recuperando, pero que podemos entender que estos ya son, ¿verdad?, erosión hídrica con deformación de la superficie. O podemos también ver otras formas muy chiquitas, ¿verdad?, que son los pedestales, y que con esto nosotros podemos decir, me estás hablando, ¿verdad?, de una tierra lavada, pero que yo le llamo erosión hídrica. También podemos recorrer, ¿verdad?, los cafetales, las parcelas en diferentes agroecosistemas, no solamente cafetaleros, y contrastar, ¿verdad?, esto que nos dice que hay plantas barañudas, ¿verdad?, que hay plantas que no se ven bonitas, que se ven amarillentas, y entonces nosotros podemos acercarnos y ver deficiencias nutrimentales, ver el vigor de las plantas y decir, esto corresponde a un proceso de declinación de la fertilidad y pérdida de materia orgánica. Como dijimos, estos procesos se presentan combinados dentro de las parcelas junto con la acidificación, y por lo tanto las manifestaciones que vemos ya en el agroecosistema a nivel de la salud de las plantas, de la salud del agroecosistema, pues puede ser, ¿verdad?, que sea resultado de todo este conjunto de procesos que se están dando de manera simultánea en el agroecosistema.
para que efectivamente haya ese intercambio de saberes y el aporte del conocimiento local a los productores, ¿verdad? Pues requerimos de datos, requerimos de generar información, porque a los productores, a las productoras, también les interesa conocer este nivel de información. No se quedan con lo que saben, sino siempre están pendientes de lo que pueden aprender cuando van estudiantes y profesores, ¿verdad?, a visitarles y a trabajar juntos. Entonces, esta cuantificación de procesos pasa, ¿verdad?, por la lectura de diferentes datos, ¿verdad?, y generación de información, como es el porcentaje de sombra, como la cobertura sobre el suelo, como la longitud y grado de pendiente. Cuando tomamos muestras de suelo y ahí mismo las acondicionamos, después las mandamos al laboratorio para poder recurrir a los procedimientos técnicos. No podemos quedarnos solamente como técnicos, ¿verdad?, en la revisión de los procesos en campo, sino que también debemos de optar por un manejo técnico de los datos, ¿verdad?, para poder aportar a el conocimiento local también. Como decíamos, ¿verdad?, estos procesos de degradación se deben, ¿sí?, se deben a factores directos e indirectos, que los productores también reconocen. Entonces, los factores directos, ¿verdad?, en este caso para los procesos de degradación en los cafetales están relacionados con un relieve de pendientes fuertes y largas que facilitan la circulación y la velocidad del agua que lava la tierra. Están relacionadas con la reducción de la sombra y por lo tanto la protección de la superficie del suelo. Están relacionadas con las zanjas de desviación que a veces no están bien aplicadas. Surcos a favor de la pendiente, con el deshierve, con azadón y herbicida, que combaten y que totalmente las arbences y que queda limpio el terreno. Que también hay ausencias de obras de conservación y que hay utilización de la fertilización química, pero no cualquiera, sino que las fuentes que están utilizando tienen residualidad ácida y por lo tanto es una fuente importante de acidificación. Muchos de estos, como se puede ver, ¿verdad?, son factores relacionados con el manejo del agroecosistema, pero también relacionados, ¿verdad?, con las condiciones ambientales propias del lugar. Conoce la gente, ¿verdad?, que también hay envejecimiento de la mano de obra, que ya no es fácil trabajar con la población que queda, ¿verdad?, en la comunidad. El desinterés, ¿verdad?, de los jóvenes por trabajar el campo, dicen. En la desconfianza de las tecnologías alternativas. Problemas fitosanitarios como roya y broca, que por controlarlo optan por la reducción de la sombra y por lo tanto generan un factor de incremento de la erosión. La búsqueda de rendimientos altos, siempre están buscando la productividad, así como el lema del Día Mundial del Suelo. Por lo tanto, las fuentes químicas son necesarias bajo este contexto. Y la implementación desde la política institucional de paquetes tecnológicos con herbicidas y fertilizantes químicos. Entonces, hay aquí un contexto, ¿verdad?, que también debemos trabajar, que a veces, pues no tenemos capacidad para hacerlo. A veces la política pública ya ve otras cosas, ¿verdad?, pero hay factores que sí podemos trabajar y por lo tanto, lo que se hace en el control de roya y broca tiene que ver con el manejo del suelo. Otra vez, esa complejidad de los procesos y esa relación ya no solamente con el agroecosistema, sino también con las condiciones de la unidad de producción y del contexto social, político, cultural a nivel general.
Otro ejemplo, ¿verdad? Y seguimos con Martínez, este trabajo realizado, ¿verdad? En una cuenca, en una microcuenca, ¿sí? Del río Yutendá, en San Miguel Achutla, Oaxaca. José Martínez Santiago, la cartografía de clases de tierra. Es una interpretación, ¿verdad?, de cómo los productores y las productoras observan el comportamiento de la distribución de diferentes clases de tierra a nivel de la microcuenca. Así que hay tierras que adoptan, ¿verdad?, el paisaje como un monte alto, pero también hay tierras negras por el color de la superficie, tierras cerudas, tierras rojas, tierras blancas, y que bien a través del conocimiento local podemos mapear las condiciones del suelo. Este mapa fue generado a través de entrevistas, de recorridos, de chequeos, ¿verdad?, partiendo del conocimiento local. Y estas unidades cartográficas, dentro de estas unidades cartográficas, José hizo recorridos, hizo descripciones de sitios para poder caracterizar la degradación a nivel de esta microcuenca. Ese es el otro nivel, ¿verdad?, al que optamos en agroecología y que le podemos llamar agroambientes. En este caso, también, ¿verdad?, la percepción local sobre la degradación fue la base fundamental del trabajo. Las tierras ya están lavadas, ya perdieron su fuerza, se les fue el jugo, ya está cansada, ya quedó estéril. Antes daba más, ahora ya no. La troje se llenaba y ahora ya no se llena como antes. Antes nadie aplicaba químicos, mazorcas grandes, ¿verdad? Nadie siembra hortalizas, ¿verdad? Todo se compra. Estas expresiones, junto con los recorridos de campo y la descripción de sitios, lo lleva a que en cada una de las unidades cartográficas se caractericen los procesos de degradación que ahí ocurren. Nuevamente, la lección es que no hay un solo proceso de degradación, sino que hay diferentes procesos ocurriendo en la misma superficie. Es decir, la degradación es compleja. No podemos, ¿verdad?, cuando tratamos de participar con las personas, con la sociedad, ir solamente a estudiar, a trabajar un solo proceso, sino que requerimos estar atento a todo lo que pasa, ¿verdad?, en este caso, enfocado desde los procesos de degradación, desde la expresión local, ¿verdad?, pero nosotros estar pendientes de todo lo que ocurre y de traducirlo a este lenguaje técnico. Nuevamente, la clasificación local, el conocimiento local, es el puente de comunicación, puede generar ese puente de comunicación para el diálogo de saberes. También reconocen, ¿verdad?, los factores causativos, cuál es la causa de la manifestación, porque un planteamiento, ¿verdad?, de lo que dicen para el manejo agroecológico del suelo es que atendamos las causas y no solamente las manifestaciones. Por lo tanto, ¿verdad?, estudio de las causas directas es fundamental. Entonces, dice, se abandona la tierra, ¿verdad?, llega el agua, circula como quiere, ¿verdad?, hace caminito y después una zanja y una barranca. Aquí, ¿verdad?, pues son el factor causativo directo, es que no se trabajan ya los agroecosistemas, se abandonan y por lo tanto, ¿verdad?, el cuidado ya no se da como cuando se está al pendiente, siempre pendiente
del agroecosistema. El trabajo con tractor también, ¿verdad? Cuando tienen muy presente el cambio de la yunta al tractor y dicen que este es un factor también de degradación porque siempre va haciendo la tierra a un lado, ¿verdad? Y entonces genera una condición para que después se lave la tierra y se generen barrancas. También, ¿verdad? Que ya no hay quien cuide los animales, quien cambie los corrales o los bramaderos para poder hacer un abonamiento, ¿verdad? de la superficie a través del cambio de corrales de los animales. También el abuso de la fertilización química, ¿verdad? Tratando siempre de tener más, ¿verdad? Y entonces, pues generamos una condición de alta demanda, que aquí se está puesto como quedó estéril, se quemó, ¿verdad? Pero que la extracción nutrimental, cuando hacemos un exceso, ¿verdad? de aplicación, se genera también un exceso de extracción que después queda un desbalance nutrimental. O también la aprovechamiento, ¿verdad? de la vegetación, ¿verdad? Circundante por hornos de cal, por construcciones antiguas, ¿verdad? Que generan condiciones de deforestación y por lo tanto de desprotección de la superficie del suelo. Así como en los cafetaleros, ¿verdad? Estos productores también identifican, ¿verdad? Los factores indirectos, ¿verdad? Que están relacionados nuevamente con el envejecimiento de la mano de obra, ¿verdad? Con la organización a nivel local, con los efectos, ¿verdad? De la lluvia, ¿sí? Y que son causas que están por encima, ¿verdad? De lo que se está haciendo en el agroecosistema. Y pues a partir de aquí, ¿verdad? Se identifican enfoques y conceptos relacionados con el manejo del suelo, como el manejo ecológico, el manejo sustentable, el integrado o el manejo agroecológico, ¿verdad? Aquí se rescatan algunas de las opciones, ¿verdad? Que se ponen para poder hacer ese manejo agroecológico, ¿verdad? Como es la combinación de prácticas ecológicas con las agronómicas, ¿verdad? Para poder incrementar, ¿verdad? La productividad, ¿verdad? Las interconexiones, ¿sí? En diferentes niveles de organización. Se recomiendan paisajes agrícolas complejos, ¿verdad? Adecuar los agroecosistemas a la capacidad local, el diseño de la diversidad agrícola, la gestión de la materia orgánica, la biodiversidad edáfica, abonos verdes y coberturas, ¿sí? Y que todo esto va también a evitar esos procesos de degradación. Rápidamente, ¿verdad? Vamos a pasar a algunas alternativas que también echamos mano desde el conocimiento local y por lo tanto encontramos prácticas, ¿verdad? Que están haciendo los productores como zanjas con forma de batea, que son tinas ciegas que los productores cafetaleros hacen de manera común, hacían de manera común, barreras vivas que reconocen, elaboran, saben cómo hacerlas, zanjas para conducir el agua fuera de la parcela, diferentes formas de chapeo alto, ¿verdad? En franjas, mantenimiento y diversificación de la sombra, hollada más pequeña y cercana, ¿verdad? Para sembrar café, el abonado en media luna, plantas injertadas, encalar la finca, ¿verdad? Y corresponde a diferentes tecnologías que nosotros estamos también promoviendo y que desde aquí, ¿verdad? Desde esta experiencia que la gente tiene, podemos nosotros, ¿verdad? Recurrir para incrementarla, para mejorarla, para proponer algunas otras estrategias. Aquí las personas, ¿verdad? En su conocimiento del injerto de las plantas de café, que tiene que ver, ¿verdad? Con el manejo de la sombra. Aquí algunas imágenes, ¿verdad? De lo que
se ha logrado con el acercamiento a la gente y también retomando sus propias experiencias, ¿verdad? Barreras vivas con arbences que están cerca del cafetal y dentro del cafetal, con otras que van para la venta, estas hojas se venden en el mercado, o estas otras que se ocupan para poder envolver los tamales, ¿verdad? Y entonces encontramos que son plantas también multifuncionales, porque estas son forrajes para los animales, estas para la venta, estas para la gastronomía local. Todas las opciones son multifuncionales. La presencia de los animales, ¿verdad?, es fundamental porque es la base de la fertilidad, del incremento de la fertilidad y la recuperación de la fertilidad del suelo, en diferentes modalidades. El bramadero, ¿verdad?, que va cambiando, el corral de borregos que también va cambiando en las parcelas, el semiconfinamiento y el acarreo de estas plantas que están dentro del cafetal y que van a la alimentación, los corrales elevados para después eficientar el uso del estiércol y que muchas veces se amontona, ¿verdad?, para poder después llevarlo a la parcela. Otras formas, pues es manejo de los residuos, ¿verdad?, que en este caso pues va directamente a la parcela. Ahora le engarzamos una etapa, ¿verdad?, con el maestro Takuo, que es el biodigestor, o lo que hacemos en el Jurásico, lo que se hace en el Jurásico, ¿verdad?, que es a través de la lombricomposta, que es el manejo del residuo como una forma importante, ¿verdad?, de manejar los agroecosistemas. A nivel del diseño, ¿verdad?, y el rediseño del agroecosistema, pues vemos aquí prácticas tradicionales como dejar una franja de arbences a nivel, casi a nivel, ¿verdad? Esto no está trazado con el aparato A, sino que los mismos productores identifican, ¿verdad?, la circulación del agua y entonces le dejan una barrera para poder conservar la milpa. Estos sistemas complejos, ¿verdad?, y las rotaciones para poder con esta leguminosa incrementar la fertilidad, que después esta planta extractora la va a aprovechar, o del Jurásico que hemos, ¿verdad?, promocionado, pues que es el sistema agroforestal también complejo. Otra cosa, ¿verdad?, son estas bardas de piedra, tecorrales, pretiles, cuachustles, diferentes nombres, ¿verdad?, pero que tienen la misma lógica de atajar, ¿verdad?, las corrientes superficiales y captar los sedimentos. Y cuando vemos a nivel del paisaje, lo que últimamente hemos estado trabajando con el doctor Juan Antonio, ¿verdad?, allá en Acatepec, pues es esta vista, ¿verdad?, de un paisaje complejo, ya no solamente a nivel de la parcela, sino también a nivel de todas las microcuencas que se generan aquí, ¿verdad?, y que bien, ¿verdad?, podemos verlo desde la imagen de satélite, ¿verdad?, como un paisaje, ¿sí?, de gradas, un paisaje donde las obras de conservación y el manejo de la degradación del suelo ha sido el factor fundamental, central. Pero que estamos seguros, ¿verdad?, que para esta visión del espacio, para una actuación a nivel del paisaje, requerimos políticas públicas que se generaron desde la antigüedad. Entonces, no se puede entender, ¿verdad?, una intervención a nivel del paisaje si no recurrimos al apoyo de las políticas públicas, ya sea comunitarias, desde comunitarias hasta nivel institucional. Aquí, por ejemplo, ¿verdad?, recorrimos esta línea del tiempo en donde Acatepec y este paisaje que vimos, pues se debe, ¿verdad?, desde la época prehispánica, ¿verdad?, con el señorío Popoloca que le interesó, ¿verdad?, obras de conservación, y hay obras, vestigios de obras prehispánicas, ¿verdad?, y la incorporación de programas gubernamentales, de instituciones, ¿verdad?, que hemos pues participado, ¿verdad?, en la configuración de ese paisaje complejo
de conservación en general. Entonces, desde la misma política comunitaria, como es junto, ¿verdad?, con la institucional, en la elaboración de su ordenamiento territorial, pues en zonas parceladas dice fomentar la conservación de suelo, ¿verdad?, elaboración, ¿verdad?, de diferentes formas, como piedra acomodada, gaviones, represas, bordos, fomentar sistemas agroforestales con plantas nativas, ¿verdad?, y fomentar la construcción de coachustles, ¿verdad?, en parcelas agrícolas. Siempre está pensado, ¿sí?, si se ve aquí, en la integración no de la obra de conservación, sino del manejo del agroecosistema. Y esto que está desde, ¿verdad?, la concepción prehispánica, ¿sí?, del manejo del agroecosistema. No es la obra de conservación, no es ir a hacer un coachustle, un pretil, un lamabordo o una barrera viva. No se trata de ir a hacer obras de conservación, sino se trata de promover el manejo del agroecosistema desde la forma, ¿verdad?, como lo hace la gente, siempre pensando en ese manejo del agroecosistema. Y aquí, ¿verdad?, una visión rápida, porque ya es tiempo, ¿verdad?, de la presentación. Y bueno, aquí todo lo que significa, ¿verdad?, los coachustes ahora en Acatepec junto con el doctor Juan Antonio, y que si ustedes podrán observar, siempre está en el contexto del manejo del agroecosistema. Imágenes, ¿verdad?, que no requieren más explicación de que decir que no es la obra de conservación lo importante, sino es lo que podemos hacer, ¿verdad?, después de que hacemos una obra de conservación, buscando el efecto, ¿verdad?, en el mejoramiento del suelo, en ese paisaje tan agreste y tan difícil de las zonas secas, ¿verdad?, con el producto de una tierra negra doble que va a permitir el incremento de la productividad, la diversificación hasta con plantas exóticas, ¿verdad?, con plantas que no son de la región y que podemos pensar que finalmente, ¿verdad?, es la elaboración, es la conformación de estos espacios, ¿verdad?, que les permiten un mejor manejo, que va de esa terraza después de un coachustle, ¿verdad?, de 13 metros, más de 10 metros de altura, sobre una corriente superficial para armar toda esta parcela agrícola, este agroecosistema. Pues estos son los mensajes que me interesaba, ¿verdad?, que me interesa compartir con ustedes en esta celebración del Día Mundial del Suelo, ¿verdad?, que será el próximo 5 de diciembre, que nos incorporamos a la celebración del Día Mundial del Suelo, pero también en la celebración del 30 aniversario de la carrera de Ingeniería en Agroecología, recordando pilares fundamentales, ¿verdad?, del manejo de agroecosistemas y el suelo. Muchas gracias y quedo a su disposición para comentarios, preguntas, la conversación que siempre se genera al final del seminario. Adelante, por favor. Sí. Pues muchas gracias, doctor. Muy amable. Es una experiencia muy padre. Yo que doy biodiversidad a nivel de optativa, la parte del suelo siempre es la parte más rica, más importante, y a veces esta información para nosotros es muy valiosa. Le agradezco mucho compartir con nosotros. Jóvenes, estamos abiertos a las preguntas para el doctor de su exposición. Es el momento. Si alguno tiene una duda, un comentario que hacer al doctor sobre el contenido de su ponencia, estamos abiertos. Adelante, Miroslava. Hola, muchas gracias. Bueno, hablaba de distintas técnicas para la conservación de suelo y bueno, yo he visto que hay keyline, zanjas, o sea, como muchas técnicas, y mi pregunta en esto es ¿cómo se evalúa la mejor para el agroecosistema?
bueno, yo creo que precisamente este acercamiento con la unidad de producción que tiene observando, ¿verdad?, el comportamiento de las diferentes alternativas en el tiempo y la base de la información técnica, los datos y los procedimientos que hemos utilizado, pues permiten, ¿verdad?, dar un seguimiento a estas obras e ir, ¿verdad?, encontrando las mejores para cada agroecosistema. Entonces, siempre estamos pensando, ¿verdad?, y diciendo que las personas, los responsables de la unidad de producción, tienen ya un camino recorrido, tienen ya experiencia en el funcionamiento de las obras y por lo tanto de ahí partimos. En muchos casos, ¿verdad? También llegamos a proponer, ¿verdad? Pero igual la observación del entorno, la observación de lo que están haciendo los productores, las productoras, es una forma de empezar, ¿verdad? Y no hay más que junto con las personas, a través de también la experimentación participativa, pues ir afinando los procedimientos y las alternativas para el manejo del suelo en el agroecosistema. Muy bien, gracias, Miroslava. Gracias, doctor. ¿Alguien más, jóvenes, que quisiera participar con alguna pregunta o comentario? Están muy callados. ¿Nadie quiere participar? Ya se les hizo como que largo, pero no, estamos en tiempo. David, adelante, por favor. Hola, pues nada más decir que estuvo muy interesante y le quería preguntar en qué consiste el cuachusle. Bueno, el cuachusle es el nombre local, ¿verdad?, a esta obra de piedra acomodada. Las personas que visitamos ahí en Acatepec nos cuentan que este nombre todavía no lo saben, ¿verdad? No reconocen el origen, que posiblemente es Popoloca, y que bueno, la traducción pues es este arte de acomodar piedra, ¿verdad?, de darle un acabado hasta bastante bien elaborado, pero que hemos encontrado la aplicación tanto para el control, ¿verdad?, de la erosión hídrica, para el logro de una terraza que le llaman melga, pero también para la delimitación de parcelas, ¿verdad?, la delimitación de caminos y para la jardinería. Entonces, elaboración de casas también. Entonces, este arte de acomodar piedra, ¿verdad?, de piedra acomodada, integrado a las parcelas, es el cuachustle. Entonces, es una obra de conservación de piedra acomodada. Sí, Oscar Castro, adelante, por favor. Sí, gracias. Por ejemplo, se aplicó enmiendas, encalados o micorrizas en una parcela de café, por ejemplo, antes de hacer obras de conservación de suelo. ¿Qué problemas me puedo acarrear si las dejo más floja el suelo, se me degrada? No sé. Decíamos, ¿verdad?, que como estos problemas se suceden de manera simultánea en los agroecosistemas, el tratamiento de esto también debe ser simultáneo, ¿verdad? Un trabajo que realizamos hace unos años con productores con encalado agrícola, cal agrícola y dolomita, cuando se evaluaron, ¿verdad?, el trabajo después de 2 ciclos en cafetales, una de las observaciones que los productores hacían es de que el suelo se ponía más blandito. Efectivamente, ¿verdad?, uno de los efectos de la cal pues es el incremento de la friabilidad del suelo, junto con otras muchas manifestaciones que observaron, como el cambio de las arbences
como el cambio del estado del vigor de las plantas de café y la sombra, ¿verdad? Y se puede pensar, ¿verdad?, de que esto tendría una condición directa para favorecer la erosión hídrica. Sin embargo, cuando vemos esas otras manifestaciones, como la recuperación del follaje en la sombra, como el cambio en las arbences, ¿verdad?, podemos también prever, y lo comentaron también la gente, es que se pudo manejar mejor la cobertura para la protección de las gotas de lluvia. Pero también, ¿verdad?, la barrera viva previene que ese suelo que se pudiera estar acarreando porque se puso más blandito, ¿verdad?, se quede atorado en las barreras vivas, ¿verdad?, que se están poniendo. Entonces, si el fenómeno es complejo y hay interrelaciones, también hay que buscar que entre las obras de conservación, ¿verdad?, del manejo del suelo como tal, también busquemos interacciones positivas para prevenir los efectos que se estén generando. Entonces, de la mano, encalado con barreras vivas, ¿verdad?, encalado con otras, también, por ejemplo, evitar el manejo del sulfato de amonio, que es el que da la residualidad ácida, pues son alternativas que debemos estar pendientes para conjuntamente estar manejando de manera integral los fenómenos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Los invitados? ¿No? Está Marta Irene, por favor. Sí, gracias, maestra. Quizás no se relacione mucho, doctora Tenógenes, con la presentación, pero me gustaría saber cuál es su idea, su posición o su propuesta con respecto a la situación que pues recientemente se viene dando, ¿no? Que es el incremento en el costo de los fertilizantes. Sabemos que en la mayoría de los lugares son que manejan pequeñas terrenos, pequeñas hectáreas de producción, pero que sin embargo son las que alimentan a las familias, tienen ya sea que pues tengan mayor acceso, ¿no?, a comprar estos productos químicos, y también, ¿no?, que parte del gobierno en algunos casos los subsidia, ¿no? Entonces, pues al incrementarse estos precios, pues qué efecto, ¿no?, tiene sobre el campo, ¿no? Y yo creo que también ahí podríamos nosotros entrar en acción un poco con estas enmiendas agroecológicas, ¿no?, que podemos hacer con algunas harinas de rocas, con algunos bokashis, compostas, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ve usted el panorama, no? Si o cómo tendríamos nosotros que abordar esta parte para quizás poder complementar, ¿no? Porque también es como muy, ¿cómo es? Como, o sea, cambiarlo de golpe, pues tampoco podría ser, ¿no? Porque pues si se vienen manejando estos químicos, estos fertilizantes, creo que las prácticas agroecológicas y todas esas enmiendas servirían, ¿no? Pero como de qué manera podemos, pues complementar a, a las personas, ¿no? Y otra cosa, otra situación, es que pues muchas personas no tienen el acceso a realizar un análisis químico de su suelo, ¿no? Entonces, pues esa es otra cuestión que a lo mejor muchas veces están aplicando más de lo que deberían o no están poniendo lo que quizás requiere su suelo, ¿no? Y se llegan a casos en el que se alcalinizan mucho, en el que pues por estas cuestiones de los cationes y los aniones en las arcillas, pues se pierden, ¿no? Se pierden los macronutrientes que son como los más esenciales, ¿no? Y entonces, pues pasa toda una cuestión en el suelo, entonces, pues, no sé, en concreto mi pregunta sería como, ¿de qué manera abordar, ¿no?, esta situación que es urgente, el incremento de los precios de los agroquímicos y también, pues, la deficiencia, ¿no?, de estos análisis químicos en los suelos? Gracias, Marta. Creo que sí, aunque nuevamente, ¿verdad?, resalta
en la exposición también obras de conservación, ¿ya? Orientadas a la degradación por erosión hídrica. Como comenté al principio, es un efecto relacionado también de interacción con la declinación de la fertilidad. La gente siempre está pendiente de este proceso y por eso dice que gradualmente la tierra se lava y la tierra se cansa. Y por lo tanto, pues si se cansa hay que apoyarle. ¿Con qué le apoyamos? Pues toda la historia y la política pública, ¿verdad?, nos llevan siempre a pensar en los productos químicos en apoyo a la fertilidad. Sin embargo, dentro de todo este proceso que presenté también, la complejidad, ¿verdad?, en el manejo del agroecosistema nos lleva a ese enriquecimiento natural de la fertilidad. La rotación de cultivos, las asociaciones, la diversificación como tal, el mantenimiento de la sombra, ¿verdad?, el encalado mismo, nos llevan, ¿verdad?, a promover procesos, ¿verdad?, que van a incrementar la fertilidad. Las mismas obras de conservación, al evitar, ¿verdad?, que el suelo superficial se vaya, que se pierda la materia orgánica, lo que estamos haciendo es promoviendo que se quede la fertilidad en su sitio. A través de estos procesos, en corto, mediano plazo, podemos ver un resultado interesante en la reducción, ¿verdad?, de la necesidad del insumo químico. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que esta tradición, que esta cultura, la tenemos muy arraigada en el campo y por lo tanto ustedes conocen todos esos pasos de la transición agroecológica en donde también debemos optar por optimizar, ¿verdad?, por empezar a mejor manejar, ¿verdad?, los fertilizantes, las fuentes de fertilización, y por eso comentaba, ¿verdad?, de este cambio del sulfato de amonio por otras fuentes nitrogenadas, por otras fuentes, ¿verdad?, como es el reciclaje, como es el manejo de los residuos que presentamos por la presencia de los animales, como es la fijación de nitrógeno, que también ya lo comentaron, y que todo este conjunto, ¿verdad?, este conjunto de prácticas nos llevaría, ¿verdad?, a una mejor gestión de la fertilidad natural. Más ahora, ¿verdad?, que este incremento de los fertilizantes, del precio de los fertilizantes, se generará como una oportunidad, ¿verdad?, para que estas otras alternativas puedan tener mayor presencia en las unidades de producción. Entonces, bueno, pues esta gestión integral, conjunta, ¿verdad?, de todos los procesos, es lo que nos podría ayudar, ¿verdad?, en este planteamiento agroecológico, a hacerlo de mejor manera y a que las unidades de producción puedan, ¿verdad?, ver sus ventajas y que finalmente se pueda también arraigar en el campo, así como se arraigó por muchos años, ¿verdad?, el otro enfoque del manejo de los agroecosistemas. Gracias, doctor. Chicos, ¿alguien más? Doctor, pues ha sido un placer que nos haya compartido. Son temas que, a pesar de estar en la línea biológica, uno a veces no maneja con esa precisión técnica que usted lo hizo. Y yo le agradezco mucho el conocimiento compartido. Le vamos a hacer llegar la constancia que dice: Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Agroecología, otorgan la presente constancia al doctor Atenógenes Leobardo Licona Vargas por impartir la conferencia Degradación y Manejo de Suelo en Agroecosistemas como parte del Seminario de Actualización Permanente en el marco del 30 aniversario del Programa Educativo de Ingeniería en Agroecología, el 1 de diciembre del 2021. Firma la doctora María Virginia González y una servidora. Muchas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo su presencia y compartir su experiencia. Muchas gracias por la oportunidad y a todos y todas los acompañantes en el seminario. Muchas gracias. No, de nada, gracias.
Jóvenes, a ustedes los esperamos la próxima semana en este mismo Teams para una actividad. Y les agradecemos su presencia y su asistencia en este evento. Maestra Vicky, ¿quería compartir algo? No, nada más, pues despedir a nuestro conferencista. Ha sido una temática muy interesante y qué bueno, ¿no? Que sea parte de nuestros profesores aquí del Departamento de Agroecología. Gracias y saludos a todos y a todas. Gracias. Que estén bien, jóvenes. Hasta luego. Gracias, maestro. Buena tarde a todos. Buena tarde, que la pasen bien.